Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. El taller, que ya había quedado completamente desierto, tenía un aspecto deprimente. El hombre, que a la vez trabajaba aquí y era propietario del establecimiento, examinó sus posesiones. Por un lado, le entristecía que el taller estuviera vacío. Por otro, comprendía que todo era temporal. Durante muchos años había trabajado para un jefe y solo recientemente se había atrevido a montar su propio negocio, y en los primeros meses sus ingresos superaban su salario, pero sentía que no era suficiente. Contaba con ganar mucho más dinero, aunque estaba contento de poder hacer lo que realmente le gustaba. Sonó el teléfono. El hombre se limpió las manos en un trapo y se dirigió para contestar. Entró en la acogedora y limpia habitación, cogió el teléfono de la estantería, desenchufó el cable de carga y descolgó el auricular, y cuando oyó la voz de la persona que le llamaba, inmediatamente quiso colgar. Pensó que debería haber mirado la pantalla antes de coger el teléfono. Era su exmujer y madre de su hija. No la soportaba y no quería escuchar sus quejas una vez más. «Ven, no cuelgues, te conozco. Puedes colgar en cualquier momento y entonces todos a tu alrededor tendrán la culpa de no haberte avisado. Teresa viene a verte», dijo la mujer. Y cuando mencionó el nombre de su hija, había desprecio en su voz. «Haz una buena obra, no la recibas. Si supieras con quién está involucrada, no la dejarías entrar por nada del mundo. Escucha mi buen consejo, definitivamente no te traerá nada bueno. Mi hija viene a visitarme por primera vez en varios años, ¿y quieres que la deje afuera? ¿De dónde vienen estos pensamientos tontos? ¿No estás cansada de todo esto?», respondió el hombre irritado, pero mantuvo la calma. El hombre se estaba conteniendo y ella lo sabía bien. Ella vendrá y se quedará conmigo el tiempo que necesite, y si tú no puedes reparar la relación con tu hija, eso no significa que los demás deban destruir esas relaciones. La mujer al otro lado de la línea guardó silencio al principio, murmuró algo, pero volvió a morderse la lengua. Claramente estaba eligiendo sus palabras, intentando iniciar de nuevo la conversación, pero esta vez consiguiendo lo que quería. Se aclaró la garganta y su voz se volvió mucho más tranquila. «Puede que no sea muy buena persona, pero ¿alguna vez te he dado un mal consejo? Hace poco descubrí con quién se ha aliado nuestra hija, y créeme, si tú también supieras esta información, no estarías defendiéndola ahora. El tipo con el que ha estado es un ladrón, tal vez incluso un asesino o un violador. No lo sé con seguridad, pero está claro que no tiene una buena relación con la ley. ¿Es así como hemos criado a nuestra hija?», exclamó la mujer. La compostura que había mantenido todo este tiempo se hizo añicos. «¿Así criamos a nuestra hija? Fuiste tú quien crió así a nuestra hija. Cuando tenía 6 años me la quitaste y luego, a través del tribunal, incluso me prohibiste verla. Solo años después por fin conseguí al menos verla cada 2 semanas. Podría haber influido en ella, pero al parecer era demasiado tarde. Es bueno que después de todas tus manipulaciones ella quiera verme», dijo Ben. El hombre colgó al teléfono, lo apartó y echó un vistazo a la acogedora habitación en la que se encontraba. Se quitó la chaqueta de trabajo, se vistió y salió. Hacía bastante frío, pero le gustaba ese clima. Cerró el taller, subió al coche y se fue a casa. Después de hablar con su exmujer, su estado de ánimo se había deteriorado por completo. Cuando llegó a casa encendió las luces y se quitó el abrigo. Estaba solo consigo mismo y le gustaba ese estado de ánimo. Desde su divorcio, había intentado entablar relaciones en múltiples ocasiones, pero nada bueno salía de ello. Todas las mujeres que conocía solo se interesaban por sus ingresos y nada más les importaba. Sabía que había otras mujeres, pero las que le gustaban ya estaban ocupadas. Como solía decir su padre, hay que elegir a una mujer cuando aún está muy joven, y antes de que se la lleven los que pueden permitirse una de cualquier edad. Él lamentablemente había elegido a la mujer equivocada. Su exmujer no debería haberse convertido en su esposa, pero se quedó embarazada y tuvo que casarse con ella. Se divorciaron literalmente al año siguiente del nacimiento de su hija. Fue la relación más difícil de su vida, porque rompían
volvían a estar juntos, se separaban de nuevo, volvían a estar juntos y entonces se le agotó la paciencia. Lo dejó y desde entonces solo se comunicaba con su hija. El hombre abrió el frigorífico, sacó un pastel, o más bien sus restos, puso la cafetera y se sentó a la mesa. Comió, vio la televisión e intentó no distraerse con nada. Cuando lo hacía se ahogaba en sus pensamientos, que obviamente no le proporcionaban ningún placer. Ben recibió un mensaje de su hija y pensó que mañana tendría que recogerla en la estación. Se duchó e hizo la cama, cogió un libro y leyó un rato antes de acostarse. Luego apagó la luz y se quedó dormido un buen rato. De repente se despierta y no conseguía seguir durmiendo. Daba vueltas en la cama y sus pensamientos giraban en torno a su hija y a lo que le había dicho su exmujer. Sabía con certeza que aceptaría a su hija, se casase con quien se casase y, para ser precisos, no le importaba en absoluto. Porque era imposible imponer algo a un adulto, sobre todo a alguien como Teresa. Con su carácter, si ella tomaba una decisión la cumpliría, aunque acabara mal. El hombre se quedó dormido y se despertó con el sonido del despertador. Se frotó los ojos, puso el despertador en 10 minutos y al instante volvió a caer en la oscuridad. Cuando el despertador volvió a sonar, levantarse fue mucho más difícil que hace 10 minutos, pero se levantó, se dio una ducha fría y luego otra caliente, se lavó los dientes, se vistió y salió, se puso al volante y condujo hacia la estación. Se le cerraban los ojos y el café no dejaba de parpadear en su mano derecha, derramándose sobre el posavasos. El hombre se quedó cerca de la estación mirando a su alrededor. Quería que su hija lo reconociera por sí misma, porque él no quería saltar y agitar las manos. Lo único que quería era irse a dormir, cuando una bonita joven apareció en las puertas de la estación, rodando tras ella una maleta de color morado oscuro. Su sueño se esfumó. Se levantó y corrió hacia ella para ayudarla con la maleta. Ella le abrazó, le besó en la mejilla. De vuelta al coche, la chica se sentó en el asiento de al lado, se alisó la camisa. Teresa sonrió a su padre. ¿Te ha llamado ya mi madre? Sabía que empezaría a llamarte para que no me aceptaras. Montó tal escándalo que probablemente nunca lo olvidaré. Gritaba tanto que los vecinos llamaron a la policía. Teresa se lo estaba contando a su padre. Parecía cansada, pero estaba justificado porque llevaba más de 15 horas de viaje. Parecía un poco desaliñada e infeliz. No me mires así. Estoy bien, solo estoy muy cansada. El autobús se averió a mitad del camino y tuvimos que congelarnos el culo en la calle durante unas horas antes de que el autobús se pusiera en marcha. No he dormido bien, quiero comer. Está bien, no cocinemos, vayamos a algún sitio y pidamos comida ya hecha. Vamos a casa, comes y te tomas un café. Luego te irás a la cama, dijo el hombre con una sonrisa. Tu madre realmente llamó. Quería que no te dejara entrar porque te habías liado con alguien desconocido, pero a mí no me importa con quién te hayas liado. Bueno, no es que no importe, solo sé que de todos modos no escucharás mis consejos y prefiero mantener una relación contigo. Esto es mucho más importante que imponerte mi punto de vista. Ella asintió, el coche se puso en marcha y se alejó. El hombre paró en una pizzería y compró 2 pizzas grandes y café para llevar y se fueron a casa. Cuando llegaron, la pizza aún estaba caliente. Ben tiró su bolso a un rincón y dejó que su hija se adelantara. Se sentaron en el sofá frente al televisor, deshicieron la comida y charlaron. Su humor era maravilloso. No preguntó por qué su hija había venido a este pueblo olvidado de la mano de Dios y no quiso saber si eso podía afectar de algún modo a su relación con ella. Teresa charló alegremente y parecía despreocupada y feliz. Una vez que se fue a dormir a otra habitación, Ben recogió la mesa, juntó todas las cajas, ordenó las porciones de pizza de sobra y las puso en el refrigerador. Él también se fue a la cama, porque estaba terriblemente cansado. Las últimas semanas habían sido muy difíciles, dormía solo 3 horas y ahora se sentía constantemente cansado. Le daban vueltas las articulaciones y tenía un dolor de cabeza constante. De vez en cuando sentía que no podía ni levantarse de la cama. No lo sé, acabo de llegar. Sonó la voz apagada de la hija, que Ben oyó a través de su sueño. No se dio cuenta inmediatamente de que se había despertado. Se tumbó en la cama mirando hacia la puerta y oyó a su hija hablar por teléfono. Dijo que no me daría nada. Hablé con su madre y su hijo y me dijo que no le importaba. La conversación se desarrolló muy lentamente.
pero lo más ofensivo era que no entendía nada. Ben escuchaba intentando captar todo lo posible de esta conversación que le preocupaba. Comprendió que se trataba de algo claramente ilegal, pero no podía hacer nada al respecto. El hombre quiso levantarse para poner la oreja en la puerta, pero tenía miedo de que lo oyeran. Al mismo tiempo, sintió vergüenza por haber querido espiar la conversación de su hija. ¿Le amenazó? ¿Por qué debemos sentarnos y esperar a que esta situación se vuelva a nuestro favor? ¿Por qué debo sentarme a esperar mientras tú te ocupas de todo esto?, preguntó en voz bastante alta su hija al teléfono. Pero casi todas las frases que empezaban en voz alta terminaban en un susurro. Por lo visto, primero le entraron las emociones y luego recordó que su padre estaba durmiendo en la habitación de al lado. David, no quiero sentarme y esperar a que esta situación se resuelva sola. Soy una mujer adulta y puedo defenderme. La conversación terminó. Lo único que lamentó el hombre fue no haber escuchado la otra parte. Se levantó de la cama y se fue a la ducha. No había nadie en el salón. Su hija seguía en su habitación. Se duchó y puso la cafetera para hacer café más fuerte. Se sentó a la mesa y se cubrió la cara con las manos. «¿Papá, estás bien?», preguntó dirigiéndose a su padre. «Sí, Teresa, no te preocupes. Es que últimamente trabajo mucho, pero no parece que sirva de mucho. Se supone que ya soy mayorcito y no debería quejarme, pero aún así quiero hablar de ello. Dejé mi trabajo para abrir un taller de coches. Trabajo constantemente y solo duermo de 3 a 4 horas, pero no parece ayudar mucho. Apenas supero mi sueldo, aunque le dedico mucho más tiempo. Si tuviera la oportunidad de volver a mi antiguo trabajo y dejar todo esto, probablemente lo haría, porque estoy muy cansado. Aquí no hay tanta gente, así que las personas no quieren pagar las reparaciones del coche. Sé que soy un buen mecánico, pero el pueblo es demasiado pequeño para ganarse la vida». Saca un trozo de pizza de la nevera y se lo pone en un plato. Teresa se puso a su lado y le apoyó la mano en el brazo. Le dijo unas palabras de ánimo y luego le ofreció ir al taller y él aceptó. Al fin y al cabo, su hija tenía una cadena de restaurantes y aunque los sectores no estaban exactamente relacionados, ella entendía de negocios. Le dijo que revisaría sus papeles, le ayudaría a optimizar algo y se le ocurriría otra cosa si era necesario. Él estaba agradecido porque se daba cuenta de que a su edad no podía trabajar a un ritmo tan rápido durante demasiado tiempo. No esperaba resultados rápidos, pero quería al menos un rendimiento mínimo por todo el trabajo que había hecho. El hombre dio las gracias a su hija, pensando que mañana irían a su taller y quizá a partir de mañana al menos algo les resultaría más fácil. A la mañana siguiente, se levantaron, se ducharon, desayunaron, tomaron café y se dirigieron al coche. Ben parecía cansado y agotado, mientras que Teresa parecía renovada y, como siempre, alegre. Él estaba encantado con su aspecto. Él mismo quería olvidarse de todos sus problemas y no debilitarse tan temprano por la mañana. Quería descansar de verdad y tener al menos un día libre completo a la semana. Desde que abrió su taller de reparación de automóviles, nunca había tenido un día libre. Ben se puso al volante y Teresa se sentó en el asiento del copiloto y el coche empezó a moverse. No apartó los ojos de las ventanas. «¡Qué pueblo tan pequeño y sucio!», exclamó dirigiéndose a su padre. Su voz estaba llena de decepción y probablemente también de tristeza. «Esa es la cuestión. No elegí el lugar adecuado para empezar mi negocio. Debería haberme mudado primero, haberme instalado en un lugar nuevo y luego empezar algo. Al parecer me precipité y ahora no sé cómo salir de esta situación. El pueblo está abandonado y nadie se ocupa de él. Todas estas elecciones son un verdadero carnaval y probablemente ni siquiera somos espectadores en este carnaval, sino verdaderos payasos». «Vale, ya casi hemos llegado», dijo Ben mientras se acercaban al taller de reparación de automóviles. Pasaron todo el día ordenando papeles. Ella le daba consejos y él lo anotaba todo. Parecía estar diciendo cosas obvias a las que él nunca había prestado atención. El hombre estaba agradecido a su hija y no paraba de hablar de lo asombrado que estaba de que una chica tan joven pudiera entender tan bien los negocios. La joven le dio algunos consejos más y el trabajo continuó. El taller estaba mucho más tranquilo y cuando oscurecía y se quedaba vacío, el hombre cerró la puerta y se dirigieron a la zona administrativa para hablar de todo lo que se había apuntado antes. Teresa le explicó cómo acelerar el proceso y cómo optimizarlo todo, cómo hacerlo todo para que él empleara menos tiempo, pero ganara más. El hombre absorbió todos sus comentarios como una esponja. Sin embargo, los dos se estremecieron cuando resonó el ruido de cristales rompiéndose y varias personas irrumpieron en la habitación.
Los ladrones entraron en la sala de administración y ataron a Ben en cuestión de segundos. La chica estaba tan nerviosa que no podía reaccionar, así que Ben se negó a pagarnos. Bueno, ahora vamos a saquear tu casa, aprenderás a no meterte con nosotros, dijo uno de ellos, atando al hombre a un radiador. Los bandidos ataron al hombre al radiador y empezaron a desnudar a su hija delante de él. Extrañamente, la chica estaba en estado de shock, o quién sabe qué pasaba por su mente, pero no se resistió. Tal vez se dio cuenta de que resistirse a 3 hombres era inútil. El hombre se retorcía y se agitaba, pero no podía liberarse de las esposas que le ataban al radiador. Sus ojos se llenaron de lágrimas de histeria, pero una frase de su hija sorprendió a todos. Si no te vas ahora mismo, Rakuten te convertirá en polvo. Como a él le gusta decir, nunca puede haber demasiadas cabezas cortadas, dijo ella, y su calma cobró sentido. De repente, todos los ladrones intercambiaron una mirada, y uno de ellos la miró nervioso y se mordió el labio mientras ella sonreía, y esa sonrisa provocó escalofríos en todos. ¿Qué tontería es esta? ¿Cómo puedes conocer a Rakuten?, estalló uno de los ladrones. Y entonces se dio cuenta de que sus palabras habían surtido efecto, ya que la voz del ladrón empezó a temblar de miedo, e incluso tenían miedo de pronunciar su nombre. Sí, porque soy su esposa, cabrones, así que ahora podéis ir a verle, arrepentiros y contarle cómo casi violáis a su mujer, dijo bruscamente, y se soltó las 2 manos. Los que la habían sujetado antes se desplomaron, todos se miraron sin saber qué hacer. Su alma y sus palabras pronunciadas con tanta seguridad indicaban que no mentía, pero el principal de ellos, que aún sostenía la pistola, dudaba, le temblaba la voz y aún no podía creer que se hubieran metido en ese semejante lío. A diferencia del líder, el resto se arrodilló ante ella. Sin duda, le creían o tal vez decidieron disculparse por adelantado para que luego no fuera tan grave. Le pidieron perdón y ella se limitó a sonreírles. El líder le entregó las llaves de las esposas con las que habían encadenado a su padre al radiador y salió a la calle sin pedirle perdón, mientras los otros seguían pidiendo perdón incapaces de levantarse de sus rodillas. Solo cuando ella les dijo que no les pasaría nada, se levantaron poco a poco y se retiraron de allí. Cuando la sala se vació, se quedó sola con su padre. Teresa lo liberó, dándose cuenta de que ahora tocaba una conversación seria con él. El hombre la miró como si hubiera obrado un milagro. Tenía miedo de hablar con ella, parecía que se le había hecho un nudo en la lengua. Probablemente no sepas quién es David Rakuten, no puedo contártelo todo, pero quiero que sepas que nadie se atreverá a hacerme daño. Cualquiera que conozca a Rakuten, cualquier persona remotamente relacionada con el mundo criminal conoce su apellido. Nadie me tocará por ninguna razón, y estos idiotas aparentemente acaban de entrar en esa esfera. Puedes estar seguro de que los rumores se extenderán rápidamente. No aparecerán más ratas por aquí, dijo dirigiéndose a su padre, y bajó los ojos. Él comprendió que ella luchaba contra un sentimiento de culpa por no haberle contado antes de él. ¿De quién habla tu madre? Como padre, probablemente debería haber montado una escena, debería haber tenido una conversación seria contigo sobre involucrarte con gente así, porque siempre es peligroso. Pero por otro lado, si no te hace daño y tu relación con él te protege de todos estos problemas, me alegraré, dijo el hombre encogiéndose de hombros. La verdad es que me cuida mucho. Es solo que a veces siento que soy demasiado joven para una relación así, pero cuando estamos juntos a solas, cuando él se desprende de todo su trabajo y de todos sus asuntos, me siento realmente feliz. ¿Y realmente hay algo más en la vida que necesitemos? Tú mismo sabes que vivir ahora es muy difícil. Nacemos, aprendemos, volvemos a aprender, y así casi hasta el final de nuestras vidas. Trabajamos solo para vivir con una pensión miserable. No quiero este tipo de vida. Vivir es muy difícil ahora, y lo único que necesitamos en la vida es sentirnos felices. Ese es el único sentido de esta estúpida prisa, dijo Teresa dirigiéndose a su padre. Volvieron al coche mientras él arreglaba el cristal roto. Condujeron a casa y no volvieron a hablar del tema. No es que no quisiera hablar del cónyuge de su hija, simplemente no quería saber más de lo que debía. De hecho, realmente sentía una resistencia interna, porque no quería ver a una autoridad criminal al lado de su hija. Pero aparentemente era la opción perfecta para ella. Era consciente de los riesgos y entendía que todas estas relaciones podían acabar mal,
pero por otro lado, era mucho mejor que languidecer en algún trabajo mal pagado y perderse la vida pasando los días en la oficina. Condujeron en silencio todo el camino de vuelta a casa y el hombre ya no dijo ni una palabra, solo quería que su hija se sintiera como en casa. Ni siquiera sospechaba que probablemente era ese mismo hombre quien la había enviado aquí para protegerla de algún problema. Se sentía incómodo, pero no quiso hablar de ello. Llegaron a casa y cocinaron juntos, disfrutaron pasando tiempo los dos juntos, luego cenaron y se fueron a dormir. Día tras día, su relación mejoraba gradualmente. Él intentaba no pensar con quién se había liado su hija, ni en las consecuencias que podría tener. Después de todo lo que había pasado con ellos, quería tener una buena relación con su hija. Ya había perdido varios años de comunicación con ella, mientras su madre luchaba por la custodia exclusiva en los tribunales. Teresa agradeció que su padre no hiciera preguntas innecesarias. Cuando toda una comitiva llegó a la casa, el hombre se dio cuenta de que habían venido a por ella. La cara de Teresa se iluminó de inmediato, agarró a su padre en la mejilla, recogió rápidamente sus cosas y salió a la calle. Cuando bajó resultó que del coche se había bajado un hombre de mediana edad, tendría unos 45 años, mientras que Teresa apenas llegaba a los 25. Ben los miró por la ventanilla, sacudió la cabeza con tristeza, dándose cuenta de que no podía hacer nada, y los dejó solos. El hombre volvió a desayunar pensando que su hija estaba en buenas manos. Pronto la comitiva desapareció y él se quedó solo. Lo único que le quedaba era seguir trabajando e intentar rehacer su vida. Miró a su hija, con la que había hablado todo este tiempo, y eso le llevó a tener otros pensamientos. Después de todo, no era tan viejo como para darse por vencido. Sin duda conocería a una mujer que le convendría y seguiría desarrollando su negocio. Tal vez incluso volvería a sentirse feliz, cuando unos días más tarde llamaron a la puerta. El hombre ni siquiera esperaba que esa llamada pudiera traer cambios a su vida. Cuando abrió la puerta, vio a un hombre que no conocía, le entregó unos papeles, se disculpó por las molestias y se marchó. Ben entró nuevamente en casa sin tener tiempo de decir nada, abrió los papeles e inmediatamente se sentó en una silla. No podía creer lo que veía, porque estaba viendo documentos que demostraban que su taller de reparación de automóviles había sido vendido. También había una cuenta con todo el dinero en el que se había ingresado, y era una suma muy elevada. Por supuesto, su taller no valía ni de lejos esa cantidad. Además, a los documentos se adjuntaba una escritura de donación de un lugar completamente distinto. Ben decidió no esperar. Si la vida le daba la oportunidad de cambiarlo todo, la aprovecharía. El hombre empaquetó sus cosas, las metió en el coche y se fue a otra ciudad. Pasó casi 12 horas en la carretera antes de llegar a la nueva ciudad, donde ahora se encontraba su propiedad. Condujo hasta el flamante taller y se quedó atónito ante lo que vio. Era un enorme taller de reparación de automóviles donde la gente trabajaba a toda velocidad. Le saludaron, le entregaron los documentos restantes e incluso le dieron instrucciones sobre cómo gestionarlo todo. Lo más interesante era que ya no estaba obligado a trabajar aquí. Ahora era solo el propietario y todos los empleados estaban bien remunerados. A partir de este momento, empezó la nueva vida de Ben con el dinero que recibió de la venta de su antiguo taller. Se compró un apartamento y se instaló en una nueva gran ciudad. No podía estar más contento de que todo a su alrededor mejorara. Se sumergía cada vez más en esta nueva vida en la que prácticamente no tenía limitaciones. Su taller generaba muchos beneficios y prácticamente podía permitirse todo lo que quisiera. Ahora que vivía en la misma ciudad que su hija, se veían todas las semanas. Estaba encantado de no tener que esperar años para que ella le visitara. También pudo conocer a su marido, que resultó ser un tipo bastante agradable. Con David se hicieron tan buenos amigos que quedaban casi todas las semanas simplemente para pasar tiempo juntos como amigos. Ben disfrutaba de lo mucho que su vida había cambiado a mejor. Tenía su propio negocio, había conocido a una mujer muy amable y buena y tenía su propio apartamento. Pronto empezaron a vivir juntos y su vida cotidiana era sencilla y agradable. Pasaban mucho tiempo juntos y Ben nunca dejó de estar agradecido por cómo la vida podía cambiar radicalmente. No hace mucho, solo dormía 3 o 4 horas al día desaparecido en el trabajo. Ahora, solo venía a trabajar una vez a la semana o incluso menos, y el gerente se ocupaba de todo lo demás. Le encantaba disfrutar de la vida mientras su negocio funcionaba solo. Por supuesto, de vez en cuando había problemas, pero él tenía mucha experiencia en resolverlos.
lo arreglaba todo y la empresa volvía a funcionar como un reloj. Si te ha gustado el video, recuerda de suscribirte al canal, regálanos un me gusta y déjanos un comentario. Haz clic aquí arriba para ver el próximo video con muchas informaciones para ti y activa la campanita para no perderte ninguno.